Faltan 7 días para la elección de Estados Unidos. ¿Quién será el futuro inquilino de la Casa Blanca? ¿Lo será el expresidente Donald Trump o la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris? Las encuestas están hablando de un empate técnico. Lo que sí hemos observado las últimas semanas es una arremetida de atrás hacia adelante por parte de Donald Trump. ¿Le pasó el momento político a Kamala Harris? ¿Y qué puede hacer hoy, esta tarde, en Washington, donde ella va a pronunciar un discurso? También nos ocuparemos de las elecciones en Uruguay. Estaremos junto a los académicos Gilberto Aranda y Fernando Estensoro y con nuestra corresponsal Mariana Díaz desde Roma. Bienvenidos al Mundo Hoy. Bienvenidos a una semana crucial, los últimos días, los afinamientos de la campaña, y para tal tenemos al analista internacional, cientista político, académico de la Universidad de Chile, don Gilberto Aranda, y escritor. Gilberto, muchas gracias por aceptar venir. Muchas gracias a usted, qué placer estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Trump o Kamala? Bueno, está muy reñido. Las encuestas hablan de algo así como un empate técnico dentro del margen de error. Pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes que Trump nos mostró que hay un voto oculto y eso podría marcar una diferencia. Yo creo que hay que colocar mucha atención en lo que está pasando estos últimos días con esa arremetida de la cual usted nos habla. Gilberto, Trump ha hecho dos cosas en los últimos días. Fue a California, en donde no saca ningún voto, va en Nueva York, en el Madison Square Garden. ¿Por qué se para en dos feudos demócratas? ¿Qué es el mensaje que quiere hacer? Sí, es una manera también de decirle al electorado tradicionalmente demócrata que son capaces de estar en cualquier lugar y que hay un reto, un desafío. En el Madison Square Garden, en Nueva York, la verdad es que reunió bastantes personas y fue lo que se llama un baño de masas. Por lo tanto, también es una actitud desafiante, aunque todos sabemos que probablemente sean esos 7 estados bisagra o pendulantes los que van a terminar decidiendo, quizás por unos pocos votos, el destino de la nación más poderosa del mundo. Estaba viendo Nevada, en donde dijo, ¿sabe qué? No vamos a ponerle impuesto a las propinas. Kamala Harris dijo, yo tampoco le voy a poner impuesto a las propinas. ¿Cuál es la línea programática que están colocando unos y otros en este envión final? Bueno, yo creo que incluso se puede trasladar a lo que se dijo en Nueva York. El tema de la migración descontrolada, el tema de la criminalidad y la inflación son los temas estrellas de Trump. Él apuesta al descontento, a la insatisfacción del público norteamericano con esas cuestiones. A diferencia de Kamala Harris, que si bien presta atención a la cuestión de la inseguridad o a la cuestión de la migración, lo hace bajo otras claves, otras coordenadas. Y claramente ella además ha estelarizado las cuestiones de lo que es el control reproductivo de la mujer y los derechos de las minorías. Entonces, ahí hay una colisión con un candidato que plantea que son salvajes y criminales todos los que están llegando, y Kamala Harris, que más bien dice, cuidado, acá se trata de una nación que ha sido construida por migrantes y es necesario hacer distinción entre unos y otros, entre los documentados y los indocumentados, y por supuesto poner las alertas. De cualquier manera, sabemos que en este meeting de Nueva York hubo ahí un humorista que habló de Puerto Rico, lo que podría, vamos a ver si hay un control de daño, de todas maneras y en cualquier caso. A mí me impresiona que Trump puede decir cualquier cosa y parece no alcanzarlo, no tocarlo, no lo daña. En cambio, Kamala Harris es muy cauta en lo que dice, porque además tiene la responsabilidad de representar al actual gobierno y al mismo tiempo de desligarse del mismo. Isla basura para referirse a los puertorriqueños. Y ahora cuando uno mira la composición demográfica en los estados claves, uno nota que en Pensilvania hay 500.000 americanos de origen puertorriqueño, va desagregándolo en Georgia 150.000. Uno diría, bueno, en una de esas al unísono. ¿Qué representa en el voto anticipado que ya hayan votado 41 millones de votantes en Estados Unidos? Sí, prácticamente cerca de 42, incluso diría que es una señal de la participación que nuevamente puede ser muy elevada y del interés en una elección que ha sido polarizada, que tiene claramente punto de inflexión en los intentos de magnicidio de Trump, o incluso también respecto a lo que fue esta irrupción sorpresiva de Kamala Harris, donde tuvo durante un par de meses tuvo la iniciativa y parecía que se iba a empinar. Todo eso ha pasado ya.
Y claramente son estos estados bisagras y las minorías muchas veces que están ahí las que pueden hacer la diferencia. Es decir, que son basura. Puerto Rico, que además tiene una tradición en Estados Unidos, es un estado libre asociado, esta peculiaridad que hay, tiene además importantes contingentes en Florida o en Nueva York. Hay películas históricas que están dedicadas a esa comunidad. Y que bueno, en el caso de Pensilvania, que es, yo diría, el más importante, es la joya de la corona de los estados bisagras, son alrededor de 600.000, por lo tanto puede hacer una diferencia. Yo diría que hay que colocar mucha atención al voto latino, al voto afro, que está en lugares como Georgia muy representado, y claramente estas ansias por participar se reflejan en los 42 millones, casi 42 millones de personas que ya han depositado el voto a una semana de la elección. Gilberto Aranda, hace un par de horas atrás nada más, en un mitin de Trump en Pensilvania, sacó un video en donde una persona, una ciudadana estadounidense, relata crudamente cómo migrantes asesinaron a su hija. Es brutal el video. Sí, es parte de la campaña de hechos que yo no lo he visto, entonces no podría decir que es falso, que es cierto. No, o sea, que pasó, el video sí, pero no sé ni las circunstancias ni todos los elementos, y seguro que se replica en algunos otros casos, pero masificar o pensar que todo migrante es un potencial criminal, yo lo considero riesgoso, y claramente en ese contexto es parte también de una campaña que empezó cuando se habló también de ingesta de mascotas por parte de migrantes. Es decir, es parte de una campaña, me imagino, que querrá de alguna manera neutralizar el efecto desencontrado que hubo en el mismo mitin de Nueva York, pero a mí me parece claramente que conecta estos temas y estos videos y estos de alguna manera, estas aclaraciones que se hacen, conectan con lo que piensa una parte relevante del electorado respecto a frenar la migración. Déjame hacer un escenario configurado. Te llaman y te dicen del comando de Kamala Harris, dame la línea final de la campaña. ¿Por dónde le dirías a ella que se enfoque? Hoy día ya tenemos un momento bien importante, la elipse de la Casa Blanca en el estado de Washington o Washington DC, donde Kamala Harris va a hacer rememoración de alguna manera, se va a plantar casi como una fiscal y va a hacer rememoración de los hechos del 6 de enero de 2021, cuando una turba finalmente asaltó el Capitolio. De alguna manera ella va a apelar al sentido de democracia y el respeto a la convivencia que ella considera su adversario no tiene. Sin embargo, con eso hay que tener cuidado, porque también el tildar permanentemente fascista, al contrario, puede despertar anticuerpos. Yo diría que ella está en una línea muy frágil, donde por una parte ella es la vicepresidenta, entonces tiene que estar de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pero al mismo tiempo tiene que dejar claro que es algo nuevo. Ha mostrado algo de eso, yo pienso que va a insistir en la idea de la novedad, la idea de la integración y la idea de mejorar la convivencia, de alguna manera neutralizando cualquier tipo de peligro que hay contra la democracia de Estados Unidos. Si Donald Trump te escuchara y dijera, mire, Gilberto Aranda me puede dar el envión final, ¿qué le dirías a Donald Trump? Bueno, yo creo que lo que va a hacer, independiente de lo que yo le sugiera u otra persona, es volver a sus tres temas estrellas que le han dado réditos, que son la inmigración descontrolada, o así lo titula, la cuestión de la criminalidad y la inseguridad en las grandes ciudades, y claramente la inflación, que es un talón de Aquiles que ya incluso gobiernos exitosos internacionalmente y en otros sentidos han terminado perdiendo el voto popular por la cuestión económica. Y a pesar de que hay índices macroeconómicos diversos en Estados Unidos, pareciera ser que hay una sensación de que las cosas no van completamente bien. Él apuesta en cambio a presentar su administración como mucho más esplendorosa en términos económicos, y estoy seguro que va a ir por ahí. Yo le diría que lo económico es lo crucial. Gilberto Aranda, cientista político, analista internacional de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber ayudado a entender las claves de esta elección en la recta final, las elecciones de los Estados Unidos. Que tenga buenas tardes, Gilberto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Antes de irnos a una pausa, les recuerdo que va a venir a continuación el académico Fernando Estensoro para entender la segunda vuelta en Uruguay. Ahí es 47-47 y también estará Mariana Díaz desde Roma. Una pausa y ya estamos de regreso. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar.
Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo. Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda, alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. Super Torex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama. Super Torix están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón Biolock. Pero además, las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas. Pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables Super Torix a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Sí, pagará solo la mitad del precio original de la Super Torix. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos de obsequios un segundo par de Super Torix. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. ¡Llame ya! ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar porque piensas que es más barato? Mira lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso, usas solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usas un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir promos con 40% off. Pedidos ya. Este martes 5 de noviembre, no te pierdas ningún detalle de las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos. Kamala Harris versus Donald Trump. Sigue la completa cobertura de T13 en vivo desde las 17 horas. Desde Estados Unidos, Soledad Oneto y José María del Pino contarán todos los detalles de una definición trascendental. Y desde Santiago, Ramón Ulloa e Iván Valenzuela, junto a Libardo Buitrago, con todo el análisis y las repercusiones de una contienda histórica. Elecciones presidenciales Estados Unidos 2024, este martes 5 de noviembre, desde las 17 horas, por T13 en vivo y todas sus plataformas. Estamos de regreso en el mundo hoy. La migración es un tema global y de eso justamente es lo que nos va a hablar desde Roma nuestra corresponsal Mariana Díaz, a quien saludamos en este momento. Muy buenas tardes, Mariana. Gusto saludarte. Hola, buenas tardes. El tema de esta semana es el plan anti-inmigración de Giorgia Meloni. Es un tema que lleva bastantes días marcando la pauta aquí en Europa y especialmente las medidas que diversos países, como empezando por Italia, están tomando para controlar quién entra en su territorio. Pero vamos por parte. El gobierno italiano acaba de poner en marcha un plan polémico y al menos hasta ahora poco efectivo, pero que aún así ha causado admiración en la Unión Europea. Italia está enviando a Albania a los extranjeros que intentan ingresar al país por la vía marítima. Los envía a centros de permanencia que se construyeron gracias a un acuerdo con el gobierno de Tirana y con fondos italianos. El objetivo es impedir que los extranjeros, en su mayoría provenientes de África del Norte, lleguen a suelo italiano y externalizar así las solicitudes de asilo. Es así como los solicitantes deberán realizar el trámite desde Albania, aunque bajo la jurisdicción italiana. Pero antes de pasar a revisar cómo se lleva a cabo este plan, quiero dejarlos con las palabras de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que se refiere a esta polémica medida y también a lo que debería hacer el resto de Europa. Escuchemos.
È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo e che ha tutte le carte in regola per essere percorsa anche con altre nazioni extra-UE. Lo que están viendo ahora en imágenes son los recién inaugurados centros de permanencia. Son muy similares a una cárcel. Hay 2 en Albania y están ubicados a unos 70 kilómetros al norte de Tirana, la capital del país. Ahí permanecerán las personas que hayan solicitado asilo político y se prevé que el trámite dure unos 28 días. Si se les rechaza la solicitud, desde aquí serán deportados a sus países inmediatamente. El plan del gobierno italiano es este: los migrantes interceptados en aguas internacionales, pero dentro de la zona de búsqueda asignada a Italia, serán transferidos a un barco militar, una especie de oficina flotante para un primer control de identidad. Y las personas que se pueden mandar a estos centros de permanencia tienen que ser hombres, mayores de edad, estar en buen estado de salud y provenir de países considerados seguros, es decir, países donde no haya conflictos armados en curso ni persecución política. De hecho, el primer buque de la Marina italiana trasladó solamente a 16 personas, de las cuales 12 tuvieron que ser devueltas a Italia, y son personas de Egipto y Bangladesh, países que la Corte de Justicia de Europa no considera seguros, y el Tribunal de Roma no convalidó la retención en los centros de Albania. Y aquí es donde surge el primer punto crítico de este plan. ¿Cuáles son los países que se consideran seguros? Muy pocos. Y normalmente los migrantes que huyen a través del mar Mediterráneo proceden de países en guerra y donde los derechos humanos no son garantizados. Por eso, aquí en Italia ya muchos se preguntan si todo este plan vale la pena, considerando lo que le va a costar al gobierno italiano y cuánta gente efectivamente puede permanecer en estos centros. Lo que pasó ahora es que este plan se empantanó porque los tribunales bloquearon los envíos a Albania hasta no clarificar cuáles son los países que se pueden considerar seguros. Como vemos, se trata de un proyecto que podría resultar muy poco efectivo para controlar la inmigración, pero aún así la Unión Europea comienza a considerar la creación de centros de deportación de migrantes en el extranjero. La propuesta impulsada por el gobierno italiano cuenta con el apoyo de la mayoría de los países miembros, a excepción de España, que rechaza la creación de centros de deportación de migrantes fuera de Europa. Este es un tema que va a seguir marcando la actualidad aquí en Europa, especialmente ahora con las formaciones políticas de derecha más radical en auge en diversos países de la Unión Europea, que consideran la inmigración como el principal problema. Bueno, por ahora yo ya con esto me despido. Les agradezco por su atención y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas tardes, Mariana. La migración. Bueno, nos vamos a ocupar de lo que ocurrió en la primera vuelta en Uruguay. Académico don Fernando Estensoro de la USACH. Bienvenido. Qué gusto, Fernando, tenerte. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué viene? ¿Cuál es el escenario que viene? Frente Amplio saca 47% de la votación, saca la primera mayoría. El Partido Nacional saca el 26%, pero la coalición de los otros candidatos sumaría el 47%, que querría decir que hay un 6% a distribuir. ¿Cómo se viene la segunda vuelta en Uruguay? Bueno, como tú la estás diciendo, está muy pareja. Sumando, el Frente Amplio solo sí sacó una importante mayoría, pero no le alcanzó para pasar, para ganar en primera vuelta. Entonces, si se suman los votos del Partido Nacional más la otra coalición, están prácticamente empatados, ¿ya? Y en realidad, y la diferencia puede ser muy poca. Es muy difícil saber quién va a ganar, ¿ya? Realmente es muy difícil. Y además que las diferencias, que esa es una de las características que tiene Uruguay, las diferencias políticas son bastante más atenuadas, son bastante más bajas, ya que las diferencias que podríamos tener en Chile o en otros países de Sudamérica, entre lo que sería una coalición más bien de derecha, con una coalición de centro-izquierda o centro-derecha o centro-izquierda. Acá las diferencias son mucho más fuertes, son mucho más agudas, ¿ya? Y en realidad ambos candidatos en sí son bastante moderados. Se dice que son amigos entre ellos, que conversan entre ellos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, tienen una cultura cívica, ¿ya? Que acá que yo creo que sería interesante imitársela a los uruguayos en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente es muy complejo decir por qué ese pequeño porcentaje que puede dar la mayoría, la verdad es que
es muy difícil hoy día decir. Yamandú Orsi, que es el candidato del Frente Amplio, está optimista y dice, bueno, yo intento apelar a lo menos a ver si de ese 6% algo araño. Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional, dice, bueno, si yo sumo la coalición, y ya se reunió con la coalición entera, dice, yo también puedo arañar. Pero el Frente Amplio ganó el Senado, la mayoría del Senado, y la Cámara están empatados. O sea, la ganó por uno. Por uno. O sea, por eso te digo, Uruguay es muy singular. No es, claro, es un país, bueno, está considerado como el país, entre comillas, más cívico, ya, más ordenado, con una cultura cívica mucho más desarrollada. Es un país, son 3,4 millones de habitantes, ¿ya? O sea, no es ni la mitad de la población del Gran Santiago. Y además, como te digo, con esta cultura cívica bastante desarrollada, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la gran diferencia? En realidad, mira lo curioso, es cierto, ganó el Frente Amplio, ¿ya? Podría haber un cambio, ganó. Sin embargo, fíjate que se votaban dos plebiscitos, ¿ya? Un plebiscito más bien cargadito hacia el sector conservador y otro plebiscito más bien cargadito hacia el sector progresista, de izquierda o centroizquierda. Un plebiscito que tenía que ver con temas de seguridad y un plebiscito que tenía que ver con temas de pensiones, ¿ya? Y los dos plebiscitos perdieron. Entonces, ¿te das cuenta? No pasaron. Por eso yo creo que es complejo el vaticinar qué va a ocurrir en Uruguay. Uno podría decir, bueno, viene con el ímpetu, viene con el énfasis el Frente Amplio, ¿ya? Podría ser. ¿Le alcanzará? Necesita... No es mucho lo que necesita para ganar. No, y la alternancia que también ha sido clave en la política del Uruguay. Y la alternancia, por eso te digo, entonces de repente el electorado prefiere la alternancia, ¿te das cuenta? Numéricamente es un empate casi técnico, ¿ya? Pero está muy parejo. Está muy parejo. ¿Cuánto puede pesar hoy la figura del Pepe Mujica en esta campaña? Que ha salido medio enfermón, pero ahí está. Bueno, dijo que iba a ser su última elección probablemente. Ya se está despidiendo. Yo no sé si lo hace por términos electorales, una cosa apelando a la emotividad, ¿ya? Sin duda que es una figura querida, además, porque ya es una persona muy mayor, ¿no es cierto? Entonces, es probable. Bueno, ahora van a ver, viene una nueva campaña, ¿no es cierto? Siempre las segundas vueltas se rebaraja el naipe de nuevo electoral. Ahora, Fernando, la segunda vuelta, como tú mencionas, están configuradas para que las minorías se puedan incorporar a la mayoría, para no abandonar las minorías. Ese es un poquito el consenso. Pero aquí hay una coalición que tiene muchas minorías, la oficialista, y la otra, el Frente Amplio, no tiene como a quién más apelar. Es al electorado, no a la coalición directa. Así es. Bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Como una ventaja o como una desventaja? Esa es la complejidad del caso. Por una parte, el Frente Amplio tendríamos que pensar que está más consolidado, porque es una sola organización política, ¿ya? Que sacó una buena votación, ganó la mayoría en la Cámara de Senadores por un senador, ¿ya? Pero tiene una mayoría, entonces está con el envión, ¿ya? Sin lugar a dudas. No le alcanzó, pero está. Pero por otro lado, tú tienes la coalición oficialista, que es una coalición de centro-derecha, ¿no es cierto? Ya le dijo el otro candidato que le iba a dar el apoyo a Delgado. Uno diría, bueno, si votan ideológicamente, tendrían que votar y apoyar a Delgado. Y evidentemente ahí sí podría ganar Delgado. Pero por otro lado también tú podrías decir, bueno, a lo mejor hay un grupo que prefiere que haya alternancia. Las diferencias en sí no son tan altas, ¿ya? Ambos programas son bastante moderados. La economía juega un rol importante. ¿Qué esperaría un elector uruguayo de estos dos candidatos? Bueno, ahí esa es una de las principales diferencias. Ya, obviamente, la Calle, ¿no es cierto?, y Delgado se inclinan mucho más por una salida más bien de tipo que mantener un orden de carácter neoliberal, si tú quieres, ¿ya? Y por supuesto, como el Frente Amplio es mucho más, como es la izquierda, es mucho más redistributiva, ¿ya? Eso, ahí tú tienes son énfasis, ¿ya? Diferencias que podrían afectar.
Ahora, la economía uruguaya está más o menos, está hace bastante tiempo bastante compleja, pero no por situaciones más bien estructurales, ¿ya? Tienen un tema de pobreza que hay que... Pero ambos, ninguno de los dos candidatos la rehuye. Lo que pasa es que, claro, el Frente Amplio apuesta mucho más a la redistribución. ¿Cuál es el discurso del Partido Nacional? Que más o menos el mismo discurso. Bueno, si para salir de estos problemas primero tenemos que crecer económicamente, porque si no, no tenemos que redistribuir. Entonces son más bien énfasis, ¿ya? Mirada, pero que radicalmente no implican cambios muy brutales. Incluso el neoliberalismo uruguayo, pero es que no tiene nada que ver con el neoliberalismo chileno, ¿te das cuenta? O sea, es un neoliberalismo con participación del Estado mucho más fuerte que el que tenemos acá. Incluso el sistema, uno de los plebiscitos, que era terminar con el sistema de AFP, ¿ya? Un tema que también, el tema de las pensiones, también es un tema político acá en nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, pero el sistema AFP uruguayo no es igual al chileno. No, no es obligatorio, partida, ¿no es cierto? Es relativo, ¿ya? Y perdió. O sea, la tesis de la central unitaria, no sé cómo exactamente, como la CUT de los uruguayos, que fue la que planteó terminar con ese sistema, volver a un sistema de reparto, ¿no es cierto?, antiguo, anterior, de reparto igualitario, etcétera, perdió, ¿ya? Entonces, y perdió. ¿El tincómetro qué te dice, Fernando? Yo sé que académicamente uno no se va por tincómetro, pero ¿qué te dice? En Uruguay, mira, en Uruguay incluso hay autores que dicen que uno de los problemas que puede ser Uruguay que son tan parecidos que son malos para la democracia, ¿eh? Que es necesario que haya un poquito más de diferencia en la forma, ¿ya? En Uruguay no lo sé. Yo pienso que el envión es importante, ¿ya? Esto favorecería a Yamandú. Orsi. Porque si los cambios no son tan radicales, de repente la gente puede pensar, o algún sector puede decir, bueno, que haya un poco de cambio, que haya, ¿no es cierto? Porque eso, han habido, ¿no es cierto?, alternancias en el gobierno. Básicamente alternancias. Uno podría pensar eso, pero te digo que... Pero también no va a ocurrir absolutamente ningún cambio radical si es que se mantiene el oficialismo. Entre otras cosas porque ya el Senado está en manos de lo que hoy día es la oposición. Sí, que el Senado es lo que mueve muchas cosas, la aprobación de las designaciones. Distinguido profesor don Fernando Estensoro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para venir a ayudarnos a entender las claves de la segunda vuelta en Uruguay. No, muchas gracias a ti por la invitación. El próximo martes 5 de noviembre, la elección en Estados Unidos. Vamos a estar con Ramón Ulloa, vamos a estar con Iván Valenzuela, vamos a estar con Soledad Oneto, desplazada a los Estados Unidos, nuestro corresponsal José María del Pino, para un completo análisis. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a estar en los estados claves, en los 7 estados claves, en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en Carolina del Norte, en Arizona y en Nevada, para saber por quién definitivamente se van a inclinar los estadounidenses. Hay algunos que dicen que podría haber un empate. Esto será una transmisión de T13 en vivo. Los vamos a invitar para que nos acompañen. Estaremos con expertos, especialistas electorales que nos van a ayudar a entender las claves de la elección del próximo día martes en Estados Unidos. Siga con Informe de T13 y muchas gracias por habernos acompañado en El Mundo Hoy.